Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora vamos a leer el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, un capítulo antes. En el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios nos ha venido hablando acerca de Él. Nos está revelando más acerca de la persona del Espíritu Santo, que es Dios. Forma parte de la deidad. La persona de Dios es la deidad. Cuando nosotros hablamos en ese término, es porque estamos hablando de una doctrina que la Sagrada Escritura nos enseña, y es precisamente la doctrina de la Trinidad. Decimos que la palabra Trinidad quiere decir que tres personas en una. Parece algo ilógico, algo que racionalmente no concuerda con nuestra forma de ser humana, material, limitada. Pero cuando penetramos más y dejamos un poquito la cuestión del mundo natural y empezamos a ver lo que Dios nos ha enseñado, que Él es un Dios sobrenatural, que Él es un Dios que es espíritu, que es eterno, inmutable, quiere decir que no cambia, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios no habita en el tiempo, porque el tiempo es un espacio que Dios formó y que Dios creó con un principio y con un fin. El tiempo tiene medida. La eternidad no, porque es sin principio, porque es eternidad, ni fin, porque es eternidad. Y la Biblia nos revela algo de lo mucho que es Dios. Y lo que conocemos en la Biblia de lo que es Dios es tan grande que nosotros apenas alcanzamos a digerir lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia no nos dice todo lo que es Dios, nada más nos dice unas cosas de Dios. Pero eso nos hace difícil a veces entender y comprender lo poquito que Dios nos ha revelado de sí mismo. Entonces Dios nos dice en la Biblia que Él habita en la eternidad. Dice que Dios no está sujeto al tiempo. Dios es espíritu. Dios tiene el poder
de crear todas las cosas porque Él las formó y las creó. La misma Biblia que nosotros reconocemos como la palabra de Dios. No porque tú lo digas o porque yo lo digo. La Biblia es la palabra de Dios. No. La misma Biblia es evidencia de que es palabra de Dios. Por tanto, cuando la Biblia habla algo acerca de sí mismo, es Dios hablando de sí mismo, revelándose a nosotros, quitando la venda para que nosotros conozcamos más de Él, podamos amarlo más a Él, podamos relacionarnos mejor con Él. Por eso es que Dios insiste y quiere que conozcamos lo que Él ha hecho en nosotros. Y el domingo pasado el Señor nos hablaba acerca de cómo Él se ha movido siendo un Dios trino. En el pasado el Padre manifestándose, revelándose a la humanidad. Después hubo un tiempo donde Jesucristo vino y se mostró, y lo que nosotros conocemos bíblicamente, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, viene Jesucristo a revelarse y a definir y su ministerio, lo que venía a ser. Y después de que Cristo asciende al cielo, después de que muere, es sepultado y resucita y asciende al cielo, Él envía la promesa del Padre que acabamos de leer, que es la persona del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo venía a este mundo. Muy bien, pero el Espíritu Santo no nada más vino así en el mundo, sino que vino a residir y a vivir en un lugar muy especial. Este lugar donde el Espíritu Santo mora, y a través de ese lugar o de esa institución, Él se mueve. O sea, Dios ahora se mueve en la persona del Espíritu Santo a afectar al mundo para cumplir y terminar el ministerio que Jesucristo comenzó. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Vino a acabar con el poder del pecado. Vino a dar libertad a los cautivos. Vino a sanar a los enfermos. Vino a liberar a los oprimidos por espíritus malignos del diablo. Y no nada más eso, lo derrotó y lo puso bajo sus pies y nos dio la autoridad a nosotros para que nosotros lo pusiéramos bajo nuestros pies. Amén. Vean nomás. Entonces, todo esto tiene que ver con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Dios quiere que penetremos más en conocerlo a Él, en la persona del Espíritu, porque el Espíritu es el que está ahora aquí con nosotros. Al conocer al Espíritu, nosotros sabemos que estamos conociendo a Dios, Padre. Porque la Biblia dice que todas las cosas del Padre, el Espíritu Santo las escudriña. Él que escudriña el corazón del Padre. Él conoce todo lo que hay en el Padre. Y todas esas cosas se las hacía saber a Jesucristo. Y también ahora, por eso Jesucristo dijo, todas las cosas que yo les digo, las he tomado de mí, Padre, porque Él me las ha dado. Y ahora el Espíritu Santo está haciendo lo mismo. Todo lo que tiene el Padre,
Todo lo que tiene el Hijo nos lo está haciendo conocer a nosotros, para que nosotros podamos estar en esa seguridad y en esa paz y en esa tranquilidad de saber que estamos en una íntima comunión con el Padre, con el Hijo, a través de su persona, que es el Espíritu. Ahora, quiero decirles que el Espíritu está aquí con nosotros, viviendo. Fíjense, les dije que Él venía a este mundo porque fue enviado por el Padre. El Hijo también lo prometió y nos lo dio. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, vamos para que la vean, o sea, lo lean con sus ojos. En Efesios capítulo 1, vemos versículos del 11 al 14, dice, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos, ¿en quién? En Cristo. Ese versículo lo seleccioné para que vieran de quién están hablando. Están hablando en Cristo, ¿verdad? Ahora vamos al 13. En Él. ¿En quién? Ah, perfecto. Estamos aprendiendo a leer y a coordinar. Porque es otro versículo y a veces separamos el pensamiento. Dice, en Él, quiere decir en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense qué gloriosa revelación Dios nos está dando. Y esto es importante, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué dice el evangelio de vuestra salvación? Y rápidamente voy a decirles, la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Pero en este caso está hablando el evangelio de Cristo. La palabra de verdad, el evangelio de Cristo, porque está hablando de la persona de Cristo. Quiere decir que el evangelio al cual se refiere, la buena noticia, no es la que salió en el periódico, diciendo que va a bajar el jitomate, va a bajar la gasolina, van a bajar todas las cosas y van a aumentar los salarios. Esa es una buena noticia, pero no es de Cristo. ¿Se entendió? En este caso, la buena noticia que está hablando aquí es la buena noticia de salvación. El evangelio de salvación de Cristo es: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y todo aquel que en Él cree, la Biblia no dice crea. A veces veo a uno de los muchachos decir, y aquel que en Él crea. No, así no dice la Biblia. Porque es un crea, es un tiempo imperfecto. Un tiempo que no se ha dado. Un tiempo que tal vez nunca se dé. La Biblia dice, y todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Entonces, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo y que subió a la cruz para pagar por tus pecados y mis pecados, y derramó su sangre, porque la sangre nos tiene el poder de limpiarnos de todo pecado. Por eso tuvo que haber derramamiento de sangre. Fue sepultado y resucitó para demostrarnos que Él es Dios y que tiene el poder sobre la muerte, porque Él es la vida, y era imposible que la muerte retuviera al Creador y el autor de la vida, que es Cristo Esta
Esto es el Evangelio. ¿Ahora ya entendieron? El Evangelio es la buena noticia de Jesucristo. Y dice que cuando nosotros oímos, es el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu, que le está escribiendo a los efesios. Y les escribe a los efesios y les dice: cuando ustedes oyeron esta buena noticia de salvación en Cristo, el día que ustedes creyeron, cuando escucharon esa buena noticia, el Espíritu Santo vino a estar en ustedes como un sello, fue puesto. Vuélveme a poner otra vez Efesios 1:13, porque ahí está la palabra, y la palabra es precisa y poderosa. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que él había prometido. Ahora vamos al 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que cuando una persona recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo viene como promesa de Dios y es puesto en su vida. Viene a morar en la vida de una persona y lo compara con un sello. Un sello era aquello que se ponía y ya marca la tela, marca el papel, de tal manera que ya no se puede quitar aquella marca. De tal manera que nosotros entendemos que el Espíritu Santo viene a vivir en la vida del creyente. Entonces, el grupo de creyentes, la gente que se ha convertido a Jesucristo, andan por ahí todos perdidos, desbalagados, sin saber qué hacer. O Dios los conformó, los unió y les dio un nombre: Iglesia de Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, que Él edificó su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la iglesia está formada por todos los creyentes en Cristo Jesús. Por tanto, todos los que han recibido al Espíritu Santo en su corazón como un sello y están sellados, manifestando ese sello que se llama Espíritu Santo en sus vidas. Quiere decir que no hay en la iglesia, o no forman parte de la iglesia, aquellos que vinieron y dicen: yo soy parte de la iglesia porque asisto, porque ofrendo, porque traigo Biblia, porque estoy en un ministerio. No, la iglesia está conformada por los creyentes en Cristo que han sido sellados por el Espíritu Santo. De tal manera que entonces, si alguna persona todavía no recibe a Jesucristo en su corazón, no ha sido sellada por el Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, no tienes a Cristo, no tienes salvación y no eres parte de la iglesia. Qué importante entonces es entender que todo aquel que desea y anhela vivir bajo la dirección de Dios Espíritu Santo, que es el que ahora está guiando, dirigiendo, mostrando, bendiciendo la vida de la humanidad, es el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, que está en nosotros, y que a través de la iglesia el Espíritu Santo está yendo a convencer al mundo de justicia, de juicio
y de pecado. ¿A través de quién? A través de ti, a través de mí, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo está en este mundo porque vive en medio, no en medio, dentro de los creyentes y en medio de su iglesia. Entonces vamos a hablar así coloquialmente, quiere decir, no en una forma tan rígida, tan doctoral. Y al hablar coloquialmente quiere decir hablar en una forma muy sencilla. Entonces, ¿Dios está con nosotros? Sí. Dios está con nosotros, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Porque en este mundo, una de las cosas que ha hecho el diablo es tratar de confundir a la humanidad. Es tratar de decirle a la humanidad que esto no es cierto, que el Espíritu Santo no es Dios, es la energía de Dios. Es el poder de Dios. No es una persona. Y entonces hay religiones que enseñan esto. Y hay personas que enseñan esto y grupos filosóficos que enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, sino la energía, el poder de Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios porque es Dios. El Espíritu Santo tiene poder como una energía, pero no es una energía, es una persona. Y eso es lo que Dios nos va a venir enseñando acerca de lo que son las metáforas. Las metáforas del Espíritu Santo. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es cuando tú utilizas una palabra para expresar un pensamiento que quieres intensificar o aclarar de tal manera que se comprenda mejor. Una palabra para expresar un pensamiento para que algo se comprenda y se aclare mejor. Por ejemplo, juventud. ¿Qué es juventud? Todos sabemos que juventud pues, es ser joven. ¿En qué momento eres joven? Ay. O sea, es un concepto, un pensamiento que no es fácil de explicar. Pero entonces si utilizo una metáfora, esa metáfora te va a hacer entender y comprender mejor algo que es difícil de explicar. Tal vez sí lo entiendas, pero no lo sabes explicar. Entonces yo les digo, la juventud es la primavera de la vida. Automáticamente, pum, 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 hubo acomodos en tu pensamiento y dijiste, ¿cuántas estaciones hay en el año? 4 aquí en México. Primavera, verano, otoño, el invierno. El invierno se caracteriza porque cae nieve. Las montañas se ponen blancas. Los árboles pierden sus hojas. La lozanía que tenían la perdieron. Ya no son verdes, son amarillas, otras rojas y otros de plano ya se le cayeron, quedan puras ramas. Ese es el invierno. Entonces, si la juventud es la primavera de la vida, quiere decir que es cuando está floreciendo, cuando está verde, cuando las flores están en su punto, los pájaros cantan, los perfumes de las flores se huelen, el campo está todo precioso. Qué lindo. Entonces ya entendiste que la juventud es una etapa donde todo está siendo creado, formado, nuevo, es bello, es precioso, es hermoso, donde está la fuerza. Y entonces vienen las metáforas continuadas.
Entonces, ¿qué es el verano? Ya estás un poquito ya más añejo, más madurito. Es cuando tu fuerza, la plenitud está en tu apogeo. Ya no es juventud. El otoño, cuando empiezan a salir por ahí una arruguita, unas canitas, empiezan a salir. Hasta que a algunos se nos pone la cabeza blanca. Las piernas ya no funcionan igual. La barba ya no está negra. Viene el invierno. Estas son metáforas. ¿Se entendió? Entonces, la Biblia utiliza metáforas para hablarnos de la persona del Espíritu Santo. La compara con fuego. La compara con aceite. La compara con agua. Con lluvia. Tiene muchas metáforas que la Biblia utiliza. Pero no porque utilice palabras, también lo compara como paloma. La circunstancia está en que no es una paloma, no es agua, no es aceite, no es fuego, pero es cuando te vas a empezar a entender qué es lo que hace, cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo se mueve, qué es lo que produce. Cuando entremos a ver las metáforas del Espíritu Santo, que no van a ser en este domingo, estoy dando el panorama de lo que, por qué Dios quiere que conozcamos al Espíritu Santo. Porque si tú tienes sed de la verdad, si tú estás sediento de justicia, entonces el Espíritu Santo, que es Dios en este mundo ahora, tú necesitas conocer al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no lo puedes conocer si no recibes a Jesucristo en tu corazón. Porque el Espíritu Santo viene a la vida de las personas cuando han oído el Evangelio de la salvación, cuando han oído que Cristo murió en la cruz, que Cristo pagó un precio, que Dios el Padre nos amó tanto que entregó a Jesús, su Hijo, a morir para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados y vida eterna, y la bendición gloriosa de que el Espíritu Santo venga a vivir a tu vida y te guíe, te enseñe, te dirija, te proteja. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, que es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se entendió? Amén. Entonces vamos adelante a dar un aplauso al Señor. Entonces, vemos que en primer lugar, vemos que el Espíritu Santo se le llama el Espíritu Santo porque dentro del ministerio que hay en Dios, cuando decimos ministerio, estamos hablando de un trabajo, de un servicio, de una función que se realiza. Por eso decimos ministerio de servidores. ¿Qué están haciendo? Un trabajo de servir. Ministerio de oración. ¿Qué están haciendo? Orar. Entonces, son ministerios específicos. Y quiero decirles una cosa, que Dios es trino y es santo. ¿El Padre es santo? Sí. ¿El Hijo es santo? ¿Y el Espíritu? ¿El Espíritu es? Entonces, ¿por qué no dicen Padre Santo, Cristo Santo, Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu es santidad.
El Espíritu Santo está puesto en tu vida para corregirte, para amonestarte, para guiarte, para exhortarte, para enseñarte, para llevarte a la palabra, para que la comprendas, para que la entiendas, para que sepas el camino que debes de seguir. Por eso es que en la Biblia encontramos palabras como Jesucristo es nuestro abogado. Quisiera alguien que intercede por nosotros en el Padre. Pero también dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que Él está peleando por ti, está luchando contigo para santificarte, para purificarte, y va y le pide al Padre y le dice: santifícalo, purifícalo, ábrele su mente, ábrele su entendimiento, y está el Espíritu Santo guiándote. Y es cuando tú te das cuenta de que algo no está bien, hay una inquietud en tu vida, hay una falta de paz, no hay tranquilidad, porque el Espíritu Santo te está diciendo: lo que estás pensando, lo que estás haciendo no es correcto, no te va a traer bendición, te va a robar, te va a hurtar, quiere matarte. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos la urgente necesidad de entender que el Espíritu, su nombre es Espíritu. Y uno de sus adjetivos es que es santo. ¿Lo damos por entendido en el Padre? Sí. ¿Lo damos por entendido en el Hijo? Sí. Pero ¿por qué al Espíritu Santo se le dice santo? No porque los demás no sean santos, sino porque Él tiene ese ministerio de trabajar la santidad en la vida de la iglesia. Qué precioso saber que Dios nos dejó el ministerio de Dios Espíritu para nuestra vida, para santificarnos, porque dice la Sagrada Escritura: sin santidad que nadie verá al Señor. Ayer tuvimos una conferencia poderosa para todos los que vinieron al retiro de provisión. Se habló sobre santidad. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Y aquí hay dos caminos. Ay, qué duro está esto. Dios va a perfeccionar a través del Espíritu Santo a todos los que son sus hijos. Porque la función del Espíritu Santo es presentar a la iglesia limpia, pura y sin mancha. La labor del Espíritu Santo es estar santificándonos, preparándonos, diciéndonos: no seas ya. ¿Eres un cristiano? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Sí. Entonces el Espíritu Santo dice: pues yo estoy aquí contigo y ya no quiero que mientas más. Ya no quiero que robes más. Ya no quiero que hables esas malas palabras. Ya no quiero que trates mal a tu esposa. No quiero que ofendas a tus hijos. Hijo, no desobedezcas a tu padre si es que el hijo tiene a Cristo y al Espíritu Santo en su corazón. Si no, el espíritu del diablo está teniendo control de las cosas. Por eso es necesario que las gentes conozcan a Jesucristo, que mi esposa conozca a Jesucristo, que mis hijos conozcan a Jesucristo, que todos en mi familia conozcamos a Jesucristo, para que un espíritu gobierne tu hogar, el Espíritu Santo, y no que hay broncas y problemas porque está el espíritu del diablo controlándolos a todos, y nada más hay uno en tu casa que eres tú, y lo demás es contra el espíritu de Satanás. Ahora nos explicamos por qué hay tantos problemas en las casas y en los hogares, porque no es el Espíritu de Dios el que está ahí, sino el espíritu del diablo, que se mantiene como ahora sí, como lo que es una fiera agresiva, traicionera, que se está en oculto cuando todas las cosas están yendo mal.
Pero cuando alguien quiere conocer de Jesucristo algo, empieza a crear problemas y a crear disgustos para que la esposa ya no venga a la iglesia, para que no le sigan hablando de Cristo, y empieza a crear porque empiezan a moverle, porque sabe que el Espíritu Santo cuando llegue lo va a echar fuera de su casa y fuera de aquella persona y fuera de aquel hogar. Entonces, en la medida que tú estés conociendo la persona y la presencia del Espíritu Santo, entonces tú vas a poder entender que es necesario que tú busques la comunión con Él, ese compañerismo, ese caminar juntos, es estar como esa persona que está ahí para ayudarte, para auxiliarte, para dirigirte, para bendecirte. Por eso les digo que en este mundo está Dios presente. ¿En dónde? En la vida de los creyentes. Si los que estamos aquí en esta mañana somos creyentes en Cristo y lo hemos recibido, el Espíritu Santo está en ti. Si todavía, amigo o amiga que estás aquí, con todo respeto te digo amiga y amigo, tal vez no tengo el derecho de decirte amigo, pero si eres una persona que todavía no recibe a Jesucristo, no salgas de aquí sin abrirle tu corazón a Él, para que Dios, Espíritu Santo, venga a vivir dentro de ti y te dirija y te santifique y te purifique y te prepare para ir al cielo. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Nadie va a entrar al cielo con adulterio. Nadie va a entrar al cielo en fornicación. No te engañes, cristiano. Por eso es necesario el ministerio del Espíritu Santo hoy en la iglesia. Por eso Dios quiere, el Padre quiere y me está diciendo, enseña de mi espíritu. Háblale a la iglesia, no te importa el tiempo que te lleve a lo que piensen. Muéstrales quién soy yo, dice el Espíritu Santo. ¿Para qué estoy aquí? Lo que puedo hacer. Yo soy el que obra los milagros de sanidad. Yo soy el que echa fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Cuando le dijeron, este echó fuera el demonio por el espíritu de Belcebú, que es un nombre de Satanás. Y entonces Jesucristo, disgustado, les dice, si yo echo fuera demonios por el espíritu de Belcebú, ¿por quién lo echan sus hijos? Y luego dice, si por el dedo de Dios, hablando del Espíritu Santo, yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios quiere decir el poder, la autoridad de Dios. Quiere decir que Jesucristo efectuaba todos los milagros, las sanidades, curar a los ciegos, hacer oír a los sordos, levantar a los paralíticos, que curar la lepra, multiplicar los panes, hablarle al mar con autoridad, era porque el Espíritu Santo estaba en él. Porque él era el Hijo de Dios, sí, pero no recurrió a ser el Hijo de Dios. Él vino como un ser humano, como tú y como yo, para poder morir y pagar el precio de nuestros pecados. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Cuando él fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió sobre de él en forma de paloma. Y después dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado. Quiere decir que el Espíritu Santo entonces es una persona. Como una persona te toma de la mano y te lleva y te guía. Una fuerza. ¿Sabe a dónde va?
una fuerza puede pensar y decir, te voy a llevar acá, te voy a llevar para esto, para aquello? Claro que no. El Espíritu Santo como persona llevó a Jesucristo al desierto, lo llevó para ser tentado, para ser probado, para ser fortalecido, pero Él estuvo con él, fortaleciéndolo, animándolo, preparándole, revelándole muchas cosas que iban a venir, lo que iba a suceder, para que él estuviera fuerte para enfrentar lo que venía, la muerte de la cruz y los ataques del diablo. Porque dice que fue tentado en esas cosas, pero si lo siguió tentando durante todo el ministerio, siguió atacándolo, pero él venció y demostró que Dios estaba con él cuando dijo, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Entonces el Espíritu Santo está en ti, está poderoso, está igual, con el mismo poder, con la misma autoridad que estuvo en Cristo, está en ti. Entonces este mundo, dáselo fuerte. Entonces en este mundo que está necesitado de Dios. ¿Por qué? Porque yo tan sencillo se los puedo decir. Tú y yo estábamos en el mundo y necesitábamos de Dios, hasta que alguien vino y nos habló de Jesucristo. Fue que recibimos a Jesucristo, conocimos a Dios, y desde entonces el Espíritu Santo está trabajando en tu vida para bendecirte. Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos tiempos, ya diría yo siglos, el diablo se ha encargado de hacerle creer a la gente que Jesucristo está allá en el cielo y el Padre está en el cielo y que está bien lejos y que nosotros acá estamos solos. No es así. Dios, Cristo Jesús, antes de irse dijo, me voy, pero no os dejaré solos. Os voy a enviar ¿otro qué? Otro consolador. Y aquí es importante, vamos a tocar este punto. Para que vean, yo había pensado no tocarlo, pero ahorita el Señor me dice, tócalo. Lo voy a tocar. Busquen Juan 14:6. Juan 14:6. 16, perdón, 14:16. 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí quiero que pongan una atención. Ahí hay una palabra, os dará otro. Quiere decir, no soy yo, es otro. Y quiero que busquen esa palabra y la fijen en su mente. En el griego, aquí en Juan 14:16, la palabra es alos en griego. Nada más quédense con esa información. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará alos consolador. ¿Sí? Otro es alos. Quiere decir que hay dos palabras en el Nuevo Testamento. Una que es alos y otra que se escribe héteros. Y vamos a Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Vamos a leer 1:5 y 6. Gálatas 1:5 y 6. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 6. Estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando dice ahí un evangelio diferente, la traducción en griego no ponen diferente, ponen la palabra heteros, que quiere decir otro evangelio. ¿Por qué? Porque en el griego, al decir otro evangelio, el que tradujo al español dijo, pues de una vez pongo
diferente. Porque la palabra alos, que quiere decir otro, quiere decir otra persona en igual calidad, con las mismas características, con la misma personalidad, con igual a la persona que se está sustituyendo. Ese es alos. En cambio aquí, en Gálatas, está diciendo, estoy sorprendido, dice Pablo, de que os hayáis apartado, porque o escuchasteis otro evangelio. Pero al decir otro, quiere decir un evangelio diferente al otro. Cuando está diciendo esto, quiere decir que el Espíritu Santo que vendría no era diferente a él. Era igual a él. Jesucristo está diciendo que en misma clase, con la misma calidad, era el que iba a venir. Por eso él está diciendo, les voy a enviar otro consolador igual a mí, con todas las características que yo tengo. Quiere decir, Dios que ama, que se entrega, que sacrifica, que consuela, que anima, que exhorta y que está para bendecirlos y revelarles todas las cosas que os he llamado, a quien os he llamado. De tal manera que encontramos entonces que cuando la Sagrada Escritura nos habla del Espíritu Santo como otro consolador, nos está diciendo que nosotros tenemos una profunda necesidad de vivir en este mundo manifestando a Jesucristo en la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo el mundo va a conocer a Dios ahora si no es por medio de ti? Ahora quiero que entiendas por qué Dios nos está llevando a esto. ¿Cómo va a conocer el mundo a Dios? ¿Dónde vive Dios? Vuelvo otra vez a oírlo. En nuestros corazones. Nosotros somos la iglesia. Pero no somos la única congregación de la iglesia. Hay muchos cristianos que han recibido a Jesucristo, que tienen al Espíritu Santo. En esta ciudad hay más iglesias. En el país, en Alemania, en Inglaterra, todos ellos forman parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Quiere decir que Dios está en el mundo, presente en su iglesia, en los creyentes. ¿Quién va a transformar este mundo? Es Dios, Espíritu Santo, a través de su iglesia, a través de ti. ¿Cómo va a comenzar esa transformación? ¿Cómo va a comenzar esa transformación? Primero, en tu corazón. Te dije que Él está en tu corazón y te empieza a hablar. Y te dice, hijo, porque Él es nuestro Dios. No hables así. No actúes así. No trates así a tus seres queridos. No hables mal de esas personas. Respeta. Honra al que merece honra. Obedece. Todos esos cambios vienen primero en nuestro interior. Cuando tú llegues a tu casa y tú ya cambiaste, las cosas van a cambiar. Dice que la historia de un hombre, dice que estaba en su casa amargado, triste, resentido con todo el mundo. Y que salía a la calle y a toda la gente iba con su cara de hosco, duro, agresivo. Toda la gente lo veía y se apartaba de él. Toda la gente lo veía y se apartaba de él. Los niños iban pasando con él y él volteaba y se les quedaba mirando. Y los niños huían asustados de él. Entonces él llegaba a su casa y lloraba. Porque decía que qué horrible era el mundo. Hasta que llegó un día que alguien le habló del amor de Dios
Y le dijo, mira, Cristo te ama, y Cristo vino, y Cristo murió, y Cristo esto. Entonces él dijo, entonces, ¿Cristo me ama? Y dice que vino un cambio en su vida, una transformación interna. Entonces salió contento, feliz, sonriendo a la calle. Y cuando salió, se encontraba la gente y lo veían tan contento, tan feliz, que le decían, hola, hola. Y encontraba a los niños y les sonreía y les decía, hola. Y toda la gente empezó, donde quiera que iba, la gente le sonreía, le lo trataba bien, y él era aceptado. Y entonces llegó a su casa y dijo, Dios también ya cambió a la gente de afuera. ¿Ustedes creen que había cambiado a la gente de afuera? No, Él había cambiado. Lo mismo va a suceder contigo. Si no has recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo va a venir a ti a cambiarte a ti. Pero ahora quiero hablarle a los que ya somos creyentes, a los que tenemos al Espíritu Santo. ¿Sabes qué ha pasado? Que nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Nos hemos olvidado de mantener una comunión con Él. Nos hemos olvidado de escuchar su voz. ¿Sabes cómo te habla el Espíritu Santo? Te habla a través de la palabra, la Biblia. Léela, léela, léela. ¿Sabes cómo te habla? Cuando tú cierras tus ojos y oras y hablas con Él y le dices, Padre. Porque tú ya eres hijo, tienes al Espíritu. Le dices, Padre, tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo esto. Entonces Él te habla a través del Espíritu, a través de su palabra. Es Dios que está ahí contigo y te empieza a hablar y te empieza a aconsejar y te empieza a dirigir. O te guía a la persona con la que te va a bendecir. Dios siempre pone gente de la tal manera que Él te va a bendecir. Entonces quiere decir que en ese momento que tú estás trabajando, que tú estás haciendo, tienes una necesidad o algo, el Espíritu Santo está ahí contigo, pero se te olvidó. Estás amargado con tu jefe, estás amargado con tu compañero, estás enojado, saliste enojado de tu esposa y rumiaste toda la mañana eso, y llegas más enojado en la noche. A lo mejor a la esposa ya se le bajó el coraje, ya hasta te perdonó los gritos que le echaste, y ella ya está contenta contigo y te tiene tus panuchitos calientitos para darte de cenar, y tú todavía llegas verde así, y que por qué, y no quiero cochinada, porquería, y sigues peleando porque todo el día tú, cristiano, te olvidaste que Dios está contigo, porque no hay comunión con Él. Si tú estás con Dios, es como un matrimonio. Yo puedo estar con mi esposa y no hablarnos. Vivimos en la misma casa, nos acostamos en la misma cama, pero ni ella me hace caso ni yo le hago caso a ella. ¿Qué beneficio tiene ella de mí? Yo de ella. Si no hay un platicar, si no hay una comunión con Dios, por eso no hay comunión con nuestra esposa ni con nuestros hijos. Porque el Espíritu Santo de Dios es espíritu de amor, es espíritu de paz. Él quiere bendecir tu vida. Dios es vida, el diablo quiere destruir. Por eso Dios quiere que conozcas que Él es una persona. Por eso dice la palabra, os enviaré otro consolador. Y la palabra consolador quiere decir paracleto. No sé si hace tiempo les expliqué lo que quiere decir paracleto. Paracleto tiene dos partes. Uno que acompaña o que está junto a, y el otro es llamar a que esté junto a ti. La palabra paracleto se usaba en el tiempo de los griegos para aquella persona que estaba en un juicio, en un tribunal, que estaba siendo juzgado, que estaba la persona parada, estaba sola, y entonces el fiscal lo estaba acusando y diciéndoles que usted hizo esto y esto y esto y esto, y la ley dice esto y las consecuencias son estas, y él estaba tan atemorizado que dice que entonces
Antes no había sillas y todo, sino la gente estaba parada. Y dice que el acusado volteaba a ver entre la multitud, a ver si había alguien conocido que le pudiera ayudar. Y dice que cuando veía a alguien, ese es mi amigo, sabe de leyes, ese es mi amigo, me puede apoyar. Y le decía, ven. Él tenía la oportunidad de llamarlo, por eso es llamado a estar junto. Paracleto es aquella persona que venía a estar junto. Entonces cuando llegaba le ponía la mano en el hombro y aquel acusado se llenaba de energía, se llenaba de valor, porque ya no estaba solo. Ahora estaba solo bajo el acusador que lo estaba condenando, que lo quería mandar a la muerte, y ahora tenía a alguien que estaba ahí sufriendo con él y diciéndole, no te desanimes, vamos a ganar, ahorita vamos a pelear tu causa. Y ahí está. Y dice que en ese momento ese Paracleto lo animaba y le aconsejaba y le decía, tú di esto, tú di esto, tú di aquello, no te creas, mira es esto. Él podía en un momento dado, tenía voz para poder defender al acusado. Cuando Dios, Cristo Jesús dice, les voy a enviar otro igual a mí, un consolador que esté con vosotros para siempre. Uno que va a estar contigo. ¿Para cuándo dice la Biblia? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿De día? Sí. ¿De noche? Sí. ¿En las buenas? ¿En las malas? ¿En la enfermedad? ¿En la tristeza? ¿En la riqueza? ¿En la abundancia? Para siempre. En este momento, el Espíritu Santo está contento. ¿Sabes por qué está contento? Porque Él dice, yo quiero tener una comunión íntima contigo. No quiero ni un día pases sin estar en comunión conmigo. Todas las horas del día está en comunión conmigo. Platica conmigo, habla conmigo, busca mi consejo, busca mi dirección. Yo estoy para ayudarte, yo estoy para bendecirte. Yo soy Dios. Qué precioso saber que tú eres un hijo de Dios, que no estás solo. Dios está contigo. Ahora quiero hacer un llamado. Dios está tocando a la puerta de tu corazón y te está llamando. Yo a veces hago esto. Dios está llamando a algunos esta mañana aquí para que le abras tu corazón a Él y lo llames a entrar. Él está tocando. Él está parado en la puerta de tu corazón y quiere que lo llames a entrar. ¿Quién es el que está tocando? Jesucristo. Jesucristo viene acompañado del Espíritu Santo. Si Cristo entra, va a traer con Él al Espíritu Santo dentro de ti. Si tú lo llamas a entrar a Cristo, Cristo va a dejar al Espíritu Santo como un sello. A Dios, Espíritu Santo, en tu vida, para que esté contigo para siempre, para que te marque y diga, este es mi hijo. Y entonces, ¿qué va a hacer Jesucristo? Va a declarar, este es mi hijo, esta es mi hija. Por tanto, Satanás, te ordeno que ya dejes de molestarlo, porque es mi hijo. Y el diablo ya no tiene ningún poder sobre tu vida. Ahora quiero aclararte una cosa. El diablo no tiene poder sobre tu vida, más que el que tú le des.
¿Se entendió? Él ya no tiene autoridad sobre ti porque perteneces a Jesús. Pero si tú te apartas de Jesús y vuelves a coquetear con el diablo va a lastimarte. Primero te va a tratar así, muy bien, ay, qué bueno que viniste, qué bueno que regresaste, qué bueno que esto. Pero lo que quiere es robar, matar y destruir, porque es diablo. Entonces el Espíritu Santo viene cuando recibes a Jesucristo. Hable de tu corazón a Jesús en este momento. Dile: Señor Jesús, entra en mí y sálvame, dame la vida eterna. ¿Cómo hacerlo? Repite conmigo esta oración. Yo te voy a dirigir, pero la oración la tienes que hacer tú con tu corazón, con un deseo genuino de recibir a Dios y de cambiar tu vida. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Me arrepiento de todas las cosas que he hecho, todos los problemas y los dolores que he causado y todo el daño que he producido en mi vida, en mi familia y con mis conocidos. Perdóname, oh Dios. Límpiame con la sangre preciosa de Jesucristo tu Hijo. Señor Jesús, te abro mi corazón. Entra en mí y sálvame. Perdóname y dame tu Espíritu Santo para que esté conmigo conforme a tu palabra para siempre. Gracias, Señor Jesús, por hacerme hijo de Dios. Ahora sé que Dios Padre es mi Padre y yo soy su hijo, porque tú, Señor Jesús, has entrado en mi corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor. Voy a pedirle a las personas que hicieron esta oración que me señalen lo que hicieron. ¿Por qué? Porque es necesario que le demos gracias a Dios por tu vida. Porque el milagro más grande que tú puedes recibir en toda tu vida no es la salud de un cáncer, sino la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, porque vas a ir al cielo. Por eso es necesario darle gracias a Dios, estar contentos de que Él nos perdonó, de que Él nos ha dado vida eterna. Y en esta mañana yo te invito para que le des gracias a Dios. Levanta tu mano ahí donde estás y dime: pastor, yo hice esa oración, ore por mí. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendice. Alguien más allá atrás, Dios te bendice. Voy a pedirles que se pongan de pie en su lugar y pasen al frente. Voy a orar aquí por ustedes. No les dé pena, pónganse de pie. Denles un aplauso. Denles un aplauso, pasen, voy a orar por ustedes. Siempre está cerca de ti. Pónganse aquí en hilera. No te quedes en tu lugar. Dale la gloria a Jesús. No te quedes en tu lugar. Dale la honra, dale la gloria. Pasa al frente. Sigan dando un aplauso porque hay una lucha. Pasen, pasen, no se queden en su lugar. Pasen, pasen. Hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna. Si estás allí en tu lugar y tú hiciste esta oración, pasa al frente. Pasa al frente. Dale la gloria a Jesús. Dile: Señor Jesús, te declaro como mi Dios, mi Señor y mi Salvador.
Alguien más, no te quedes en tu lugar. Pasa al frente y dile: Señor Jesús, yo declaro que te recibo en mi corazón. Un aplauso. Pase, pase. Hay salvación, hay una lucha. Y Cristo está ganando esta guerra. ¿Alguien más? Allá otro varón, adelante. Un aplauso. Pase por acá de este lado. Alguien más, alguien más. Si tú hiciste esa oración, ábrele tu corazón a Jesús. Tú dile: Señor Jesús, yo te recibo. Pasa al frente. Vence a Satanás. ¿Alguien más? Gloria a su nombre. Inclinen su rostro y repitan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por salvarme, por entrar en mi corazón, por limpiarme de todos mis pecados. Ahora sé que tú estás en mi corazón, que tú me has salvado, que ahora soy una hija, un hijo tuyo, oh Dios, y que tú me amas y que vas a estar para siempre conmigo. Espíritu Santo, gracias, gracias Espíritu Santo. Llena mi vida con tu poder, con tu amor, con tu paz. Te pido, Dios, que bendigas mi hogar, mi familia, mi trabajo. Gracias por salvarme. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Atrás de ustedes, miren, yo me siento tan contento porque todos ustedes ahora son hijos e hijas de Dios. Yo un día pasé igual que ustedes. Pasé al frente pidiéndole perdón a Dios. Ahora soy predicador. Pero ese día estaba atrás alguien que en el nombre de Jesús me dijo: bienvenido a la familia de Dios. Atrás de ustedes está. Voltéense ya. Bienvenido a